Ahora vamos a empezar a ver lo que son los ingresos. Entonces, los ingresos se dividen en tres. Lo que son los ingresos con menos 70 grados. Eso quiere decir la diferencia de grados entre mi radial de posición y el radial al que quiero ir. Después tenemos entre 70 y 90 grados inclusive, que se llama cambio de frente. Y después tenemos el de más de 90, que es un opuesto o cambio de cuadrante. Cuando tenemos más de 90 grados entre nuestro radial de posición y el nodo al que queremos ir. Entonces, cuando tenemos menos de 70 grados, el ingreso es directo y la bandera no va a cambiar. Nos vamos a permanecer en el mismo cuadrante. El de 70 a 90 también permanece igual, pero cambia el procedimiento. Y en el de más de 90 grados va a cambiar el cuadrante, por lo cual vamos a pasar de tener bandera to a from. Y vamos a tener que hacer todo un procedimiento para volver a recuperar la bandera de to. Porque para todo ingreso vamos a necesitar la bandera de to. Ingreso directo. Entonces, en este caso, el avión estaba ingresando por el radial 270 a unas 10 millas fuera y le piden ingresar por el radial 240. Tenemos 30 grados de diferencia, entonces es un ingreso directo. Entonces, como tenemos, vamos a virar el rumbo de corte a 150 grados de rumbo. Entonces, como los ingresos directos se atacan con 90 grados, los únicos pasos que hay que hacer son atacar el radial con 90 grados. Una vez que tengamos el CDI vivo, vamos a empezar el viraje al rumbo final, que va a ser en este caso 060. Entonces, cuando ponen ustedes el radial de ingreso abajo, en el BOR, ya automáticamente el instrumento les va a mostrar abajo en el BOR el radial de ingreso, el 240. Arriba el curso final, que es 060, o sea, es el rumbo opuesto al de ingreso siempre. Y del lado del CDI que se fue, que en este caso es por derecha, a 90 grados del curso, el curso, recuerden, es el número de arriba, o sea, el 060. 90 grados por el lado del CDI es el rumbo de corte, que es 150 grados. Entonces ahora tenemos CDI vivo y vamos a virar al rumbo 060. Siempre vamos a ir acompañando el CDI. El CDI, recuerden, es la barra del medio que se va moviendo del BOR. Y ahí estamos ingresando por el radial 240 a 6 millas fuera. El rumbo no se dice, recuerden, entonces para el reporte de posiciones, ingresando por el radial 240, 6 millas fuera. No se dice el rumbo porque está implícito. Solamente se va a decir el rumbo cuando estamos cortando. Es el único caso que se menciona el rumbo. Entonces, para refrescar, unas reglas que tienen que recordar siempre antes de empezar el procedimiento, estén seguros de lo que van a hacer. Porque si ustedes modifican el rumbo o cambian el BOR antes de estar seguros de los pasos, les aseguro que se van a perder. Entonces, para evitar eso, antes asegúrense de todo: rumbo de corte, rumbo final, qué va a pasar con el CDI, todo. Y recién cuando están seguros inician la maniobra. Esto para evitar que se pierdan en el camino y tengan que volver a sacar posición y volver a empezar el procedimiento. Cosas a tener en cuenta: cuanto más cerca estamos de la estación, más cerca están los radiales uno de los otros, entonces más rápido va a venir el CDI y menos margen de error tenemos, entonces vamos a tener que apurar un poco más el viraje. A mayor distancia, los radiales están un poco más separados, entonces tenemos un poco más de margen para hacer la maniobra y el CDI no va a venir tan rápido. Y otra cosa, supongan que por acá, si leemos, tenemos el radial 240. Si nos piden ingresar por el radial 270, lo tenemos en sentido horario de las agujas, ese nuevo radial. En ese caso, el rumbo de corte se calcula siempre sobre el radial nuevo, que es el 270, y si lo tenemos en sentido horario, se le suman 90 grados. O sea que el rumbo de corte, si quisiéramos ingresar por el radial 270, sería 360. En cambio, si desde esta posición nos piden ingresar por el radial 210, lo tenemos en sentido antihorario.
Eso quiere decir que hay que restarle 90 grados al 210. Nos daría rumbo de corte 120. Esas son las cosas a tener en cuenta para los ingresos. Y esta regla aplica también para los alejamientos. El tema del sentido horario o antihorario. Y otra recomendación, cuando tengan un poco más de práctica, se pueden imaginar el instrumento, el bore, como si fuese el mapa que ya habrán visto en las teorías. Entonces, si se imaginan el centro del instrumento como la estación, ustedes ahí pueden ubicar su avión como si fuese un mapa bidimensional a ver en dónde está su avión. Entonces, en este caso, el avión estaría por acá, ingresando por el radial 240. Si se imaginan todo esto como un radial, pues estamos con bandera TU, estamos ingresando y estamos con rumbo 060, estamos yendo para la estación. Y así se pueden imaginar con todo. Entonces eso le va a facilitar mucho lo que son los procedimientos y cómo ubicarse. Bueno, pasamos al HCI. En este caso el avión está ingresando por el radial 090 a 9 millas y le piden ingresar por el radial 060. Entonces vamos a selectar el radial, el curso 240 en HCI, para que nos quede el curso 060, o sea, el radial 060 selectado en la cola de la aguja. Y vamos a nuestro rumbo de corte, que en este caso es 330. Como nosotros veníamos por el 090, el 060 nos queda en sentido antihorario, entonces le restamos 90 grados al 060, dándonos 330 de rumbo de corte. Y eso es lo que está haciendo el avión ahora. Entonces fíjense, igual que el bore, ya nos queda configurado, podemos leer todo a simple vista. El radial de ingreso está acá abajo en la cola, 060. Rumbo final en el curso, 240. Y rumbo de corte a 90 grados del lado que se fue el CDI era 330. Entonces podemos corroborar todo lo que ya sabíamos antes. Ahora, como ya el CDI está vivo, vamos virando hacia el rumbo final 240. Entonces recuerden, cuanto más rápido viene el CDI, más viraje hay que hacer, o sea, más ángulo de viraje, más radio de viraje, y apurarlo. Cuanto más lento viene, lo hacemos un poco más suave. Bueno, ya quedó ingresando por el radial 060 a 5 millas fuera. Por último vemos en el caso la ADF. En este caso el ADF está ingresando por el QDM 090. Le piden ingresar por el QDM 120. Entonces el truco con el ADF es que para los ingresos siempre se los van a pedir y los van a reportar en QDM. Pero si lo quieren pensar en forma de radial, como ya saben, tienen que pasarlo a QDR. Entonces, ustedes para mencionarlo siempre lo pueden pensar en QDR, pero siempre hay que reportarle a la torre en forma de QDM. Entonces, estamos ingresando por el QDM 090. El QDR sería 2T0. Nos piden ingresar por el QDM 120. El QDR sería el 300. Entonces, si lo pensamos en formas radiales, estamos ingresando por el radial 2T0 y queremos ingresar por el 300. Esto pensándolo en forma de radiales. Entonces es un ingreso directo porque tenemos solamente 30 grados de diferencia. Entonces vamos a tener que atacar al QDR 300 con 90 grados. Como está en sentido horario, le sumamos. Nos da un rumbo de corte de 030. Entonces vamos a tener que ir al rumbo 030 y cuando la marcación de la aguja de la punta de la flecha esté tanto en 280 como 080, vamos a empezar el viraje al rumbo final, que va a ser 120 de nuestro QDM. La marcación que mencioné de 280 o 080 son las marcaciones que se usan en ADF como anticipo para el ingreso. Como no tenemos CDI, vamos a esperar a que estemos a 10 grados de nuestro QDM para empezar el viraje.
eso vendría a ser el CDI vivo. Y a partir de ahí vamos a empezar a tantear cómo viene el ADF para seguir nuestro viraje. Entonces vamos yendo al rumbo 030. Fíjense la marcación de la aguja según por qué lado viremos, ya sea por izquierda o por derecha. Vamos a tener que usar la marcación 080 o 280. En este caso es el 080. Entonces cuando el QDM esté ahí, vamos a empezar, cuando la marcación del ADF esté en 080, vamos a empezar el viraje por derecha hacia nuestro rumbo final, que es 120. Ahí ya vamos empezando el viraje. Lo bueno que tiene el ADF es que todo el tiempo podemos saber nuestra posición. Entonces, el instructor de simulador o el instructor de vuelo siempre les va a ir pidiendo la posición a medida que van haciendo los procedimientos. Entonces basta con leerlo en la cola de la aguja. En este caso, y además como los números siempre coinciden de la escala, es muy rápido leerlo. En este caso estamos cortando el 300 y seguimos. Entonces si vemos que va coincidiendo la diferencia de grados que nos queda para llegar a nuestro rumbo final, el QDM, y de marcación, seguimos el viraje. Si vemos que no coincide, lo esperamos un poquito y así tenemos que ir tanteando para hacer el ingreso. Entonces el avión ahora está ingresando por el QDM 120. Cambio de frente. Entonces recordemos, esto era cuando tenemos entre 70 y 90 grados inclusive entre nuestro radial de posición y radial nuevo al que queremos ir. En este caso el avión está ingresando por el radial 240 y le piden ingresar por el radial 160. Entonces vemos que hay justamente 80 grados de diferencia. Entonces vamos a tener en este caso que virar el rumbo radial para volar, o sea, si nos pidieron ingresar por el 160, vamos a tener que ir al rumbo 160. Esto nos permite entonces volar paralelo y opuesto al radial de ingreso. Y esto vamos a hacerlo por un minuto. Luego del minuto vamos a atacarlo, pasa a ser un ingreso directo, entonces atacamos al radial 160 con 90 grados, que vendría a ser un rumbo de corte 070. Y una vez que tenemos el CDI vivo, vamos al rumbo final 340. Entonces es un paso más, además del ingreso directo, pero todos los ingresos se reducen a un ingreso directo, solo que se le van agregando más pasos según si es cambio de frente o cambio de cuadrante. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. La razón por la que se hace esto, imagínense, si fuéramos a atacarlo directamente al 070, nos quedaríamos muy sobre la estación, porque solamente son 10 graditos que nos abrimos y nos quedaríamos muy pegados a la estación. Entonces cuando querramos ir al rumbo de corte, perdón, al rumbo final, ya estaríamos casi sobre la estación, los radares están muy juntos y no nos daría tiempo de hacer la maniobra prolija. Entonces de esta forma nos alejamos un minuto y hacemos la maniobra un poco más prolija, con más espacio y más tiempo. Esto además ayuda también los tránsitos. Imagínense, si están todos los tránsitos haciendo maniobras sobre la estación, sería un problema. De esta forma, todos los aviones están un poco más alejados unos de otros. Entonces ahora estamos mirando el rumbo 160, volando por un minuto. Luego del minuto entonces, vamos a ir al rumbo de corte 070, que recuerden lo podemos leer ahora en el BOR. Del lado que se fue el CDI a 90 grados del curso, nos muestra 070. Muy importante tener en claro cómo leer los rumbos. Que sepan leer los números, acuérdense que los números están separados a 30 grados, después las marcaciones grandes son de 10 grados y las chiquitas de 5 grados.
Bueno, pasado el minuto, vamos al rumbo de corte 070. Ahora vamos a tener que esperar el CDI vivo para empezar nuestro viaje al rumbo final de 340. Acuérdense, forma de sacar los 90 grados rápido puede ser más 100 menos 10 o menos 100 más 10, según por qué lado esté. Para sacar el opuesto, que es 180, pueden hacer más 200 menos 20 o menos 200 más 20. Y si se hacen la suma y les queda, por ejemplo, 380, que es pasado el 360, si les dio 380 le restan 360 y les da 020. Son todas cosas que van a ir viendo en las teorías. Bueno, el 6 ya está vivo, vamos haciendo vilaje. Bien. Ahora queda el avión ingresando por el radial 160. 6 millas afuera. Y fíjense el dibujo de cómo quedó este tipo de ingreso. Bueno, vamos a ver con HCI. Entonces con HCI el avión está ingresando por el radial 090. Recuerden que todas las maniobras son iguales, lo único que cambia es el instrumento y la forma de configurarlo y leerlo. Entonces está ingresando por el radial 090. Le piden ingresar por el radial 010, 80 grados de diferencia. Entonces vamos a tener que virar al rumbo radial, será 010 por un minuto. Después vamos a atacar al rumbo 280 para atacar el radial 010. Y por último vamos a virar al rumbo final 190. Entonces recuerden, estamos ingresando por el 090. El 010 lo tengo en sentido antihorario. Por eso el 010, después para atacarlo, vamos a tener que restarle 010 menos 90 grados, me da 280. Entonces siempre estamos seguros de toda la maniobra antes de ingresar, antes de modificar el bor o virar, y luego siempre hay que ir corroborando lo que estamos haciendo y pensar que viene después. Siempre estar un paso delante del avión. Ahí estamos hablando con rumbo 010. Fíjense, igual que el bor, el HCI también les dice el rumbo de corte. El CDI del lado que se fue a 90 grados tenemos el rumbo de corte 280. Entonces siempre vamos corroborando todo lo que estamos haciendo. Luego al minuto vamos virando para el radial, para el rumbo, perdón, 280. Y así continuamos hablando hasta que el 6 se centra. Con 6 vivo, viramos al rumbo final 190.
El avión entonces está ingresando por el radial 010, 6 millas fuera. Bueno, vamos a ver un ejemplo, cambio de frente con ADF. Recordamos el procedimiento va a ser siempre el mismo, lo que cambia es la interpretación del instrumento. Y el ADF, el truquito que tenía, era que en vez de radiales tenemos QDM, QDR. Entonces si les es más fácil pueden pensarlo en forma de QDR, pero siempre sabiendo que estamos hablando con QDM para reportar la posición. O sea, tenemos dos cosas con las que trabajamos. Entonces en este caso el avión está ingresando por el QDM 090. Si lo piensan en forma de QDR, es el 270. Les piden ingresar por el QDM 010, que tiene un QDR 190. Entonces, si lo pensamos en forma de radiales, para estar más cómodos, podemos decir que estamos ingresando por el QDR 270 y queremos ingresar por el 190. Tenemos 80 grados de diferencia, hay que hacer un cambio de frente. Entonces, vamos a virar al rumbo 190, que es el rumbo radial, por un minuto. Luego el minuto atacamos con 90 grados al QDR 190. Lo tenemos en sentido antihorario, o sea, le restamos 90 grados. Nos da un rumbo de corte de 100 grados, o sea, 100 grados. Cuando tengamos la marcación de 280, ahí vamos a empezar el viraje al rumbo final, que es 010 del QDM de ingreso. Entonces primero vamos virando al 190. Luego el minuto, vamos virando al rumbo de corte, que dijimos 100. Y ahora estamos atentos a la flecha. Cuando caiga al 280, esa es nuestra anticipación de 10 grados para empezar el viraje al rumbo final de 010. Y si lo pensamos, todo el tiempo nos está diciendo la posición, entonces ahora estaríamos cortando el QDM 030 o QDR 210. Entonces todo el tiempo sabemos en dónde está la estación y cuándo tenemos que empezar el viraje. No empezamos el viraje cuando el QDM está en el 010, porque nos quedaríamos... Perdón, no empezamos el viraje cuando estamos con marcación 270 o 090, porque eso querría decir que ya estamos cortando el QDR que queremos nosotros. Entonces cuando empecemos el viraje nos vamos a quedar afuera. Por eso se toma la anticipación de 10 grados. Ahora tenemos marcación de 280, entonces empezamos el viraje. Y vamos al rumbo 010. Me faltan 20 grados para llegar al rumbo final, entonces voy a esperar que la flecha esté en marcación 20 grados. Eso querría decir que estamos coincidiendo con el viraje. Finalmente entonces vamos al 010 y tenemos la flecha alineada. Entonces el avión está ingresando por el QDM 010. Cambio de cuadrante. En este caso entonces decíamos cuando tenemos más de 90 grados entre mi radial de posición y el radial al que queremos ingresar, va a cambiar el cuadrante y la bandera. Por eso tenemos que hacer un paso extra de lo que era el cambio de frente. Entonces en este ejemplo con BOR, el avión está ingresando por el radial 160 y le piden ingresar por el radial 030. Entonces vemos, ya nos queda más de 90 grados claramente. Entonces lo que vamos a tener que hacer en este caso, como cuando nosotros pongamos el radial 030 abajo en el BOR para configurarlo, lo que va a pasar es que la bandera de TU va a cambiar a FROM. Y no queremos eso, queremos la bandera de TU para ingresar. Entonces lo que vamos a hacer es ir al rumbo radial 030 hasta el cambio de bandera. Cuando la bandera cambia a TU, quiere decir que ya cambiamos de cuadrante. Recién ahí largamos un minuto, continuamos volando con rumbo 030 y después de minuto atacamos con 90 grados al rumbo 300 y con CD y vivo vamos al rumbo final 210.
Entonces, es siempre un ingreso directo que se le agrega un paso más. Al cambio de frente se le agrega el paso de rumbo radial por un minuto, y a este se le agrega el paso de vamos al rumbo radial y esperamos el cambio de bandera. A partir del cambio de bandera vas a hacer un cambio de frente. O sea, contamos un minuto y ahí hacemos el ingreso directo. Veamos cómo se hace. Entonces siempre, una vez que tenemos todo identificado, recién ahí modificamos el BOR. Recuerden, para ingreso necesitamos el radial de ingreso abajo. Entonces ponemos 030 abajo. Y ahora viramos el rumbo 030. Un dato a saber para tener en cuenta es que el cambio de cuadrante ocurre siempre a 90 grados desde el curso que tengo selectado en el radial, en el BOR. Entonces, si tengo selectado 210, el cambio de cuadrante va a suceder cuando estemos atravesando el radial 300 o 120. Entonces, si se dibujan en el BOR, toda la parte que está, la mitad que está entre el 300 y 120 para arriba va a ser to, y para abajo la de esa mitad va a ser from. Ahora, si bien justamente cambiamos de cuadrante, recién ahora largamos un minuto y continuamos volando. Una vez que pasa el minuto, vamos al rumbo de corte 300. Y con seguir vivo, viramos al rumbo final 210 que le tenemos en el BOR en el curso. Bien, seguís centrado, estamos ingresando por el radial 030 a 5 millas fuera. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con cambio de cuadrante con HCI. Bueno, mismo procedimiento, pero ahora estamos ingresando por el radial 090 y nos piden, tenemos bandera TU, seguís centrado, leemos abajo. Nos piden ingresar por el radial 330, que claramente lo tenemos a más de 90 grados. Entonces vamos a ir al rumbo 330, después del cambio de bandera contamos un minuto y atacamos al radial 330 con rumbo 240. Con CD vivo vamos al rumbo final 150. Entonces el HCI selectamos el radio de ingreso abajo, en la cola de la flecha 330. Y ahora viramos y van a ver que todo el instrumento se mueve porque es el giro direccional también. Entonces, para saber, el cambio de bandera va a ocurrir cuando estemos cruzando el radial 060 o 240. En este caso va a ser el 060. Entonces toda esa mitad para arriba va a ser to, la mitad para abajo es from.
Fíjense que ahora tenemos bandera from. Confunde el HCI porque tenemos el triángulo que apunta para arriba, pero en verdad como es con respecto a la punta de la flecha, apunta hacia abajo, o sea, sigue siendo bandera from. Ahí estaríamos bloqueando la estación. Perdón, corrijo. No es bloqueando la estación, sino cambiando de bandera. Ahora sí tenemos bandera TU. Fíjense que apunta hacia abajo, pero en verdad es hacia arriba con respecto a la punta de la flecha. Entonces de acá vamos a continuar 1 minuto. Luego al minuto miramos el rumbo de corte 240. Y ahora mantenemos el rumbo hasta tener el CDI vivo. Momento en el cual vamos a tener que virar al rumbo 150, que es nuestro rumbo final. Bien, CDI vivo, vamos yendo al 150. Bien, entonces ahora para reportar decimos que estamos ingresando por el radial 330, 4 millas fuera. Bien. Y con ADF estamos ingresando por el QDM 360, nos piden ingresar por el QDM 210. Fíjense, tenemos 150 grados de diferencia. Entonces de vuelta, como es ADF, lo podemos pensar en forma de QDR y diríamos que estamos ingresando por el QDR 180 y queremos ingresar por el QDR 030. Entonces vamos a tener que ir al rumbo radial, o sea, al rumbo 030, que es el QDR, hasta que el cambio de bandera en verdad va a ser cuando la aguja esté a 90 grados, o sea, en el 270 o 090. Eso nos indica el cambio de bandera en el ADF. Es como que estamos pasando paralelo a la estación. A partir de ahí vamos a contar 1 minuto y luego el minuto vamos a abrir el rumbo de corte 300 y luego 210. Fíjense en este caso, como miramos por derecha, el ADF va a caer por izquierda. Entonces cuando llegue la punta de la flecha, o sea, la marcación a 270, eso es nuestro cambio de bandera. A partir de ahí contamos 1 minuto. Y luego seguimos el procedimiento. Todo el tiempo conviene ir recordando y repasando lo que tenemos que hacer próximo. Entonces, una vez que la aguja esté en 270, contamos 1 minuto. Luego el minuto vamos a virar el rumbo de corte 300. Y cuando la aguja tengamos marcación 280, vamos a ir al rumbo final, que es 210. Bien, ahí tenemos cambio de bandera. Ahí largaríamos el minuto. Muy importante siempre hablar con un reloj para poder tomar el minuto y ser preciso. Acá no hace falta que presten atención a la ADF, sino que tomen el tiempo. Bueno, después del minuto vamos mirando al rumbo de corte 300. Y ahora sí hay que prestar atención a la ADF,
para esperar la marcación 280. Marcación 280, vamos virando el rumbo 210, que es mi QDM. Y todo el tiempo, para saber que estamos bien con el viraje, como no tenemos CDI, lo mejor va a ser ir viendo todo el tiempo la diferencia de marcación en la AF y cuántos grados me quedan virar para mi rumbo final. Me quedan 30 grados, entonces espero que la marcación esté en 330, o sea, 30 grados de diferencia. Entonces sabemos que coincide perfecto y vamos a llegar justo para el viraje, como pueden ver. Entonces ahí estamos ingresando por el QDM 210. Como no hay DME asociado a la AF, nunca se dicen las millas.